A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. En todo su derecho, la Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la Facultad de Derecho de la sede de Medellín, orienta este programa con miras a que toda la comunidad académica, los egresados, administrativos, estudiantes y otros se beneficien de los contenidos que se tratan en el desarrollo del mismo. Hoy nos asiste un programa fundamental y es hablar de las ciencias sociales. Y para ello hemos traído un invitado especial, al doctor Hernando, educador por muchos años en básica, primaria y secundaria y con mayor razón educador en el sector universitario. Y qué mejor que citar a Gabriela Mistral, Lucila Godoy de Alcayaga, cuando le decía: yo no soy maestra, el único maestro es Dios, o aquellos que le enseñan a los niños. Vamos entonces a aprovechar la presentación de cada uno de los panelistas, el doctor Hernando, la estudiante Evelyn y el estudiante Simón. Cada uno se va a presentar y vamos a hacer un conversatorio muy importante, programa que va a tener dos fases. En la primera se desarrollan una serie de preguntas y las respuestas de los mismos. Y en la segunda fase vamos a entrar a un conversatorio fundamental sobre un tema que tiene que ver con la vulneración de derechos íntimos de menores y otros. Todo, repito, dentro del marco de las ciencias sociales. Profesor Hernando. Un saludo para todos. Mi nombre es Hernando García, soy licenciado en Educación, especialista en gerencia educativa, psicólogo, especialista en psicología clínica y magíster en psicología. Estoy acá para participar de este evento, esta particularidad de hablar sobre las ciencias sociales, la psicología y el derecho. Perfecto. Estudiante Evelyn. Hola, mi nombre es Evelyn Ortega, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, estudiante de Derecho y emocionada por hablar un poquito de todos estos temas tan interesantes, profe. Joven Simón. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Simón Palacio, soy estudiante acá de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ante todo, pues darle gracias al profe Helio por la invitación a estos temas pues, que son tan importantes para nosotros en nuestra carrera. Damos entonces inicio al programa En todo su derecho, capítulo número 5. Y vamos a arrancar desde el área de las ciencias sociales. Profesor Hernando, ¿qué se entiende por ciencias sociales? Y más o menos, ¿cuáles disciplinas están comprendidas dentro de esta? Bueno, las ciencias sociales son alrededor de 12 fundamentalmente y hablan sobre la parte del comportamiento y las conductas del ser humano. ¿Por qué? Porque en ellas se busca tanto el derecho como la psicología y otras ciencias en organizar y determinar que el ser humano, desde la susceptibilidad que maneja, adaptarlo a la cotidianidad de la vida diaria. Entonces las ciencias sociales siempre están en pro de esa particularidad, ayudarle al hombre o al ser humano que él vaya teniendo en cuenta las conductas y los comportamientos para una mejor adaptabilidad. Hoy se habla desde la psicología que el ser más inteligente es aquel que es capaz de adaptarse al entorno en el cual vive. Una de las ciencias más importantes dentro de la parte de las ciencias sociales y humanas está la antropología, la sociología, la geografía, la historia, la parte de la economía, las ciencias políticas que hacen parte hoy también de ese elemento público y del poder que maneja hoy el ser humano frente a la parte de la democracia, la parte de la socialización, de la humanización del hombre, la comunicación, la pedagogía y la fundamenta la psicología. Se me escapan algunas otras, pero de alguna manera todas estas ciencias
sociales humanas siempre están enfocadas a determinar ese comportamiento del hombre, desde las leyes, las normas, la cultura, las religiones, la parte de sus estilos de lenguaje o la parte de la cultura también en su índole del entorno, y particularmente en ese pensar y el qué hacer del ser humano en la vida social. Fundamental cuando uno habla de las ciencias sociales, porque lo dice usted, estamos hablando del hombre, esa parte ontológica, el ser, ¿quién es? Profesor Hernando, dentro de estas disciplinas hay una que nos llama la atención, es la última, la psicología. Como el programa tiene que ver con el área de derecho, ¿qué aportes le hace la psicología clínica a los abogados? ¿Qué recomendaciones nos da usted a todos los que vivimos el diario vivir como abogados o a estos jóvenes como futuros abogados? Bueno, yo acabo de decir de que el ser humano siempre tiene unas conductas y un comportamiento. Dentro de la función psicológica, nosotros trabajamos las conductas y los comportamientos del hombre. Pero el derecho se afinca ¿en qué? En cómo normatizar las conductas y la particularidad, la patología del ser humano en sí. Nosotros lo trabajamos como psicólogos desde la parte de la salud mental. Pero ya el derecho lo fundamenta desde la norma, la regla que debe manejar el ser humano en la vida social. Desafortunadamente hoy pues estamos tan enfermos, tan sin pocos estilos de vida saludable. ¿Por qué? Porque a veces la norma de nuestro país o la parte jurídica o la parte de la justicia en nuestro país es muy flexible, a veces muy laxa con ciertas cosas, ¿cierto? O con ciertos aspectos que el hombre va determinando. Entonces, a partir de ahí, la psicología tiene una serie de corrientes, por así decirlo, para poder trabajar toda esta particularidad de la salud mental del ser humano. Las corrientes son la psicología humanista, la cognitiva, la dinámica, la parte de la sistémica, pero hay unos campos, que ahí está la parte, el campo forense jurídico, que también se estudia desde la psicología, para que los abogados o los penalistas tengan elementos esenciales desde la salud mental o desde la patología del ser humano y cómo ayudarle a esta inimputabilidad que tiene el ser humano frente a una norma o frente a una legalidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? ¿Qué le aporta la psicología a la parte del derecho? Fundamentar aspectos del manejo de las conductas del ser humano para que el abogado tenga una mejor lucidez frente a la parte del trabajo con el paciente o con el cliente. Fundamental ese criterio porque dentro de la macroestructura de todos los planes curriculares se contempla que nuestro quehacer diario como futuros abogados o ustedes como futuros psicólogos, etcétera, está permeado por esta área del conocimiento. De ahí que, profesor Hernando, queremos tratarle un tema muy importante, ¿cierto? Son las personas en condición de privación de la libertad, ¿cierto? Aquí los dos jóvenes que próximamente van a terminar su carrera de Derecho tienen claro las normas, la jurisprudencia, la doctrina y otro, pero la pregunta es ¿qué recomendaciones le puede dar usted a estas personas que están privadas de la libertad para que los abogados los atiendan jurídicamente, pero que de una u otra forma ellos vivan un mundo distinto al interior de los centros penitenciarios? ¿Qué recomendaciones nos puede regalar? A ver, yo pienso que hoy la particularidad de los sitios carcelarios que nosotros tenemos en Colombia son funestos, ¿no? Por ende, toda aquella persona que llega allá, dice a veces el común denominador, sale más malo de allá que como ingresó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces en las cárceles hay un psicólogo para 3.000 personas. La Universidad Cooperativa, desde la Facultad de Psicología, tiene un trabajo muy bonito en la cárcel de Bellavista. Y esa particularidad de los practicantes en trabajar allá, pero con las personas que solamente llegan en un momento habitual u ocasional. No se trabajan con los presidiarios que ya llevan 15 o 20 años. Ya no se puede, porque allá hay una serie de personas y de cosas manejadas interiormente que ya no hay forma de cómo rehabilitar a esa persona que está ya comprometida por cualquier circunstancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace primero
o qué hace el psicólogo primero al reconocer la particularidad, caracterizar la población de una cárcel? ¿Quiénes? Los que entran en primera instancia y los ocasionales. Porque se puede trabajar más fácil con ellos, porque todavía no han cogido los desmanes que se manejan en la cárcel o las diferentes situaciones que se manejan en la cárcel. La drogadicción, el alcoholismo, las disfunciones particulares como es la parte de la vida sexual, impresionante, la particularidad de las enfermedades, que son bastantes. Entonces son personas que no tienen esas necesidades básicas cumplidas y manejadas, y por ende su vida emocional, sentimental, totalmente se viene en una patología. Entonces, por ende, una persona comprometida en la cárcel sufre de depresión, ansiedad, drogadicción como tal. Luego aparece la parte de la idealización suicida, o la parte de la autolesión, la baja autoestima, la despersonalización del ser humano. Entonces hay muchos elementos que van comprometiendo la salud mental de esas personas que están allá. ¿Qué hacíamos nosotros, o yo que iba allá como asesor y practicante con los practicantes? Trabajar talleres de diversidad en la parte de la diversión, deportiva, parte dinámica, motivación personal, trabajar la personalidad, autocontrol de las emociones. Bueno, hay un mundo de temas que se pueden trabajar con ellos. Como ayudarlos a que ellos tengan esos elementos fundamentales para que en un momento que salgan de allá puedan tener una socialización en la parte comunitaria, ¿cierto? Se hace muy difícil eso, porque a veces no tenemos, la cárcel o las cárceles de nuestro país no tienen los elementos esenciales para poder fortalecer todos estos talleres y todos estos trabajos y cómo manejar la parte clínica. Por ende, nuestros practicantes no tienen clínica. Entonces uno como el psicólogo clínico dentro de la cárcel debe trabajar y tener los elementos técnicos, terapéuticos para poder trabajar con los pacientes que sufran de ansiedad o que tengan depresión o que tengan psicosis, todas esas particularidades de poca salud mental. ¿Qué debiéramos de hacer los psicólogos y las personas de derecho? Participar, tener un trabajo interdisciplinario dentro de la cárcel para poder dar una solución apropiada o una verdadera rehabilitación a estas personas. Cuando yo hablo de trabajo interdisciplinario, entonces el abogado, el trabajador social, el psicólogo, el psiquiatra y todas las fundaciones que en un momento dado participan, porque en las veces que yo estuve en Bellavista había una fundación esencial trabajando con los presos. Entonces, esto de todas maneras hay que ser un trabajo muy mancomunado desde la parte médica, desde la parte psiquiátrica y desde la parte psicológica. Si se tiene esta relación tan unificada, podríamos trabajar mucho con los presos. Pero a veces el gobierno no se presta para esto. Entonces, a partir de ahí, tenemos falencias en la parte de la salud, tenemos falencias. Hay personas que allá no tienen ninguna EPS, se enferman y cómo van a salir de allá si no tienen una EPS, ¿cierto? Ni siquiera un CISBEN, porque no están ni siquiera matriculados, por así decirlo. Entonces, a partir de ahí, todo esto hace de que esta persona tenga baja autoestima, poca motivación personal y sobre todo, lo esencial que pierde un preso es el vínculo con la familia. La familia se olvida de él. Y para un ser humano, desvincularse de la familia es fatal, fatal. Estas personas en condición de privación de la libertad tienen múltiples dificultades, al igual que los habitantes de la calle, etcétera, sí, etcétera. De ahí que ahora con los jóvenes abogados pues nos van a hablar sobre las leyes, nos van a hacer sus aportes sobre la jurisprudencia, doctrina y otro, si el Estado aplica o no estas políticas en favor de estas personas en condición de privación de la libertad. Don Hernando, usted se me adelantó a una pregunta, no obstante, sumo dos para lo siguiente. ¿Se pueden rehabilitar los habitantes en condición de calle? ¿Se pueden rehabilitar las personas que estuvieron en condición de privación de la libertad? ¿Qué aporte nos puede hacer? Porque ellos como abogados y todos los estudiantes de Derecho lo tienen claro, que hablan del concepto socialización y del concepto resocialización. Sí. Pero ya queremos esa óptica de la psicología.
se pueden rehabilitar los pospenados, se pueden rehabilitar las personas que vivieron 10, 15, 20 años en la calle. A ver, según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial hay 90 millones de habitantes de calle. En Latinoamérica hay 40 millones de habitantes. Y en Colombia, según el último censo del DANE, hay 35.000 habitantes de calle. No podemos contar aquí en este momento la gente que viene de Venezuela, que vive en la calle. Entonces hay personas desplazadas y en nuestro país, que nosotros sabemos que nuestro país es uno de los países que tiene más desplazamiento, entonces también tenemos, por esa índole, tenemos habitantes de calle, ¿cierto? A ver, acá, cuando ustedes escucharon la particularidad del Bronx en Bogotá, toda esa particularidad que hubo allá, que había tanto habitante de calle, Bogotá en este momento tiene por lo menos 14.000 habitantes de calle. Y nosotros en Medellín tenemos 9.000, según una investigación que se hizo hace poquito. Cuando apareció lo del Bronx, con todas sus secuencias y causas que se dieron allá, pues vimos muchas personas que se rehabilitaron. Pero ¿qué hay que hacer ahí en primera instancia? Lo primero, por lo general, un habitante de calle se vuelve drogadicto. Esa es la primera particularidad. Y no es no solamente en una sola droga. Entonces llega a tocar el fondo y es la heroína, que es lo más fatal que puede existir hoy, ¿cierto? Cuando una persona cae en esto, entonces hay una somatización corporal, hay una disfiguración corporal, una disfiguración totalmente corpórea, ¿cierto? Y por ende hay una inconsciencia de esa persona. Yo quiero aclarar aquí una cosita sobre conciencia y la parte conciencia. La conciencia con S antes de C, de la C, nos tiene que llevar a esa particularidad de la deformación del inconsciente del ser humano. Y la conciencia con C es manejar el bien y la moral que tiene cada ser humano. Que eso lo tienen que mirar los abogados, ¿cierto? Como tal. Yo miro la parte de la conciencia con S antes de C porque hay una deformación de la parte cognitiva, ¿cierto? Entonces este habitante de calle, lo primero que hay que hacer, y también se hace con el drogadicto, totalmente desintoxicarlo. Hay que desintoxicarlo. Y aquí aparece la parte médica. Si una persona de calle o un drogadicto no se desintoxica, o sea, el cuerpo y la sangre como tal, y que tenga unas 10 semanas de abstinencia, entonces no se puede trabajar. Debe tener por lo menos 10 semanas de abstinencia. ¿Quién hace todo esto? Las fundaciones que tenemos en Colombia, como los Hogares Claret, Don Bosco, Carisma acá en Medellín. Hay muchas fundaciones que se están comprometiendo con hacer de que el drogadicto tenga una rehabilitación, ¿cierto? Lo mismo el habitante de calle. Lo primero que hay que hacer con él es eso, desintoxicarlo para poder entrar en esa abstinencia. Si él no maneja esto, entonces a partir de ahí no hay una particularidad de que ese tipo o esa persona o ese ser humano se vaya a rehabilitar o vaya a ser una persona que le vaya a servir a la sociedad. Lo segundo, debe de ir a una fundación donde él tenga la particularidad de tener un seguimiento psiquiátrico, médico, psicológico y trabajo social. ¿Trabajo social para qué? Para determinar la relación con la familia. Aquí es importantísimo el apoyo de la familia para la rehabilitación tanto del preso como este habitante de calle, como el drogadicto. Entonces mire que hay una relación, un equilibrio, ¿cierto?, entre las ciencias y sobre todo, si este señor también cometió delitos, entonces ahí aparece también la parte del derecho. Cómo trabajar desde la fundación todos estos elementos que el psicólogo, el abogado
el psiquiatra y el médico estén con este individuo para sacarlo a flote. Si no se trabaja esta particularidad en primera instancia, no hay forma de rehabilitarlo. La segunda instancia, ¿cuál es? Empezar. Hay que hacer con este señor, la terapia cognitiva conductual. Y es dura. Es muy dura. Porque dentro de las fundaciones los ponen a trabajar, ¿cierto? Los levantan a las 3 de la mañana. Los meten al baño. Si está haciendo frío, no importa. Si está haciendo... Entonces hay una serie de circunstancias que le ayudan a esta parte, ¿cierto? A que él vaya teniendo disciplina y hábito frente a la vida social y a la cotidianidad que debe manejar el ser humano. Como tercero, el vínculo de la familia. Por ende, si usted va a cualquiera de las fundaciones que trabajan con los drogadictos, hay una frase muy particular al ingreso de cada una de ellas. Si tú no abrazas a tu hijo, la droga sí lo abraza. Entonces, todas estas personas que caen en habitación de calle o en habitantes de calle, no hubo afecto dentro de la familia, primera instancia. No hubo ni norma ni autoridad dentro de la familia. La parte emocional, la parte sentimental, la parte económica, son muchas causas por las cuales una persona llega allá. Perdió a su mujer, cae allá. Perdió un hijo, allá se va. Entonces son muchas las causas por las cuales hoy llega un ser humano a ser habitante de calle. Y es muy diferente a los desplazados, ¿cierto? Es totalmente diferente, porque el desplazado busca las laderas de la ciudad, allá hace una casita de cartón o de tabla y se acomoda y empieza a pedir por las calles. Es muy diferente. En cambio, forma los guetos, los grupos, las gavillas, conviven juntos y se soportan juntos, ¿cierto? Y buscan la forma de cómo llegar al vicio a través de muchas circunstancialidades. El robo, el delito, el asesinato, cómo hacen de que ellos lleguen a todo esto para poder sustentar su vicio como tal. Entonces, a partir de ahí aparece la enfermedad mental también, como tal, ¿cierto? Las patologías, se vuelven paranoicos o psicópatas. Mire todo lo que ocurrió en el Bronx en Bogotá, ¿cierto? Cómo es que un tipo manejaba el Bronx y si no le cumplían, entonces se lo tiraba ya a un caimán o a un perro de tal cosa para que lo matara, para que sí. Entonces son muchas las cosas y las causas que llevan a todo esto. De ahí de que para poder trabajar con un jovencito en drogadicción o un habitante de calle hay que tener en cuenta todo esto, la parte médica, la parte legal. Las fundaciones tienen que tener una parte legal, ¿cierto? Y si no la tienen, entonces no hay forma de cómo ayudarle a este ser humano. El médico debe estar permanentemente, o un enfermero, dentro de la parte de la fundación para poder trabajar con esta persona. Y el psicólogo sí que tiene que estar ahí. Y ya el trabajador social viene donde la familia, empieza a manejar cuáles fueron las circunstancias que llevaron a esta persona a ser habitante de calle, a ser drogadicto como tal, y cómo ayudarle desde la parte psicológica y desde la parte mental y desde la parte psiquiátrica. Ayer nos decían en una fundación algo doloroso en compañía de unos estudiantes de Derecho. Una madre que consumió habitual, consuetudinaria, en el consumo de sustancias psicoactivas. Nace el bebé, en este momento tiene 5 años, está en primera infancia, y los médicos están muy preocupados porque lo más probable es que el niño a los 9 años, 10 años, sea consumidor habitual, consuetudinario, como la señora madre. Porque el olor, es increíble como nos decía la abuela que se le impregnó el olor. Sí. Profesor Hernando, maravilloso. Vamos con usted a terminar esta primera parte y enseguida entramos a un diálogo muy importante sobre una pregunta que nos va a permitir a todos dar nuestra óptica. Estudiante Evelyn, ¿tiene el Estado colombiano leyes que les coadyuven, que les colabore a los habitantes de la calle? ¿Tienen jurisprudencias? ¿Qué tiene el Estado para ayudarles a ellos? Bueno, sí, el Estado tiene una ley
que es la 1641 del 2013, que busca y garantiza y restablece el derecho que tienen los habitantes de calle. También hacen la inclusión social de estas personas, igual como lo dice el artículo 13 de nuestra Constitución Política, la cual expresa que todas las personas tenemos los mismos derechos, las mismas protecciones ante toda la ley, ¿sí? Sin ninguna discriminación. También estamos con una jurisprudencia que nos respaldan, como la T 092 del 2015, que habla sobre el estado de la protección a los habitantes de calle. También tenemos la T 389 del 2019, que destaca la dignidad humana de la mujer en situación de habitante de calle y su gestión higiénica, ya que con esto, si no se hace, pues se derivan muchas enfermedades. También una jurisprudencia, la cual habla de la 281 del 2017, que no se puede trasladar ni internar a ninguno de los habitantes de calle en contra de su voluntad. Y esto es una problemática social, ya que hoy día existe mucho rechazo y abandono por parte de las personas hacia los habitantes de calle por su estado, y no tienen como una mínima, una vida digna, por decirlo así. Entonces es crear la nación, el Estado tiene el deber departamental, municipal y territorial de crear leyes que ayuden a estas personas para tener una vida digna, por decirlo así. En Colombia, pues, niña, le agradezco porque existen políticas públicas, sí, para ayudar a estas poblaciones, como bien lo menciona usted, y esas políticas públicas se bajan al nivel municipal, al nivel departamental. Estudiante Evelyn, ¿tiene usted conocimiento y nos puede aportar a todos qué ha dicho la Corte Constitucional respecto a los derechos que tienen las personas que están privadas de la libertad? Sí, claro. Bueno, hay una sentencia, la 288 del 2020, que clasifica los derechos fundamentales de estas personas. Primero, que los derechos pueden ser suspendidos en consecuencia lógica, claramente, de la pena impuesta. Y las dividen en tres. La segunda es que los derechos son intocables, derivan prácticamente de la dignidad. Los derechos fundamentales, que sería la vida, la salud, estas. Y los derechos que son restringidos por la sucesión del Estado, lo cual se pretende contribuir al proceso de garantizar la disciplina, la seguridad de estos mismos. ¿Estima usted conveniente que ellos, los habitantes en condición de calle, las personas en condición de privación de la libertad y otros, están protegidos por el Estado? ¿Para usted sí están protegidos? Bueno, yo pienso que existe muchas falencias en cuanto a los centros penitenciarios, ya que a veces no cuentan con tanta, cuentan con falta de salubridad en estos establecimientos. Su infraestructura en mal estado y todo eso. Entonces pienso que sí se les vulnera muchos derechos a estas personas. Muy bien. Estudiante Simón, continuando en esta línea del derecho, ¿qué conceptos, qué hace, cómo se le garantizan a estas personas esa parte que tiene que ver con los derechos fundamentales? ¿Cómo se le garantizan? ¿A través de leyes, de normas? ¿Qué hace el Estado para ayudarle a todas estas personas? A partir de lo que decía mi compañera, en el artículo 13, el derecho pues a la igualdad, que nos da pues como unas bases de unas libertades y oportunidades que deben de tener todo tipo de personas. Creo que se basa más que todo en eso, en que estamos lineados por un mismo reglamento, por unas mismas entidades, que son unas entidades que nos protegen y nos dan en sí un favor a las cosas que se necesitan en sí, a todos esos derechos fundamentales, donde hay causales que estas personas también puedan tener un poco más de privilegios en ese tipo de cosas, donde se les tienen que garantizar otro tipo de cosas diferentes a una persona que uno pueda decir normal,
como su salud, una oportunidad más en una educación, oportunidades a tener nuevamente una familia. Entonces todo este tipo de cosas como que nos reglamentan y nos llevan a algo bien, donde pues la Constitución y basado en otros tipos de leyes nos dejan como algo muy claro. El tema central son las ciencias sociales y el profesor Hernando nos habló de cerca de 12, todas importantes, pero vamos a capitular un poquito la sociología, la antropología, el derecho. Y vamos a hablar de una comunidad, es la comunidad LGBTIQ y más, bajo el entendido del profundo respeto que nos ha caracterizado, porque así tiene que ser. Joven estudiante, ¿qué hace el Estado? ¿Existen leyes o qué existe en nuestro ordenamiento jurídico colombiano que coadyuve o que proteja a esta población? Sí, claro. Dentro del Estado creo que se han creado unas políticas pues intentando ser estrictas. Dentro de esto nos lleva un decreto que es el 410 del 2018, donde se basa en el artículo 13 de la Constitución, donde les estaba hablando, donde nos da unos principios de igualdad, donde se dice que se tienen que respetar el sexo, la raza, el origen, la lengua, la religión y unos principios básicos que tenemos que tener como seres humanos, donde nos dan y nos rigen como esas libertades y oportunidades que debe tener cada persona sin saber o sin tener en cuenta qué es lo que es, sino por ser personas, donde hay entidades también internacionales que nos ayudan en esto, donde se unen a un bloque de constitucionalidad, que es algo muy importante dentro de nuestro país, como es las entidades como la OEA o la ONU, donde tienen en sí entidades que ayudan a esta protección de los derechos de estas comunidades, ayudándose con la Constitución, que es como la base principal de nosotros, donde da unas reglamentaciones no solo a nosotros sino a otro tipo de países, y ayudándonos de eso en países que nos dicen que estas personas son fenómenos o lo que les pasa son fenómenos dentro de su cabeza, y como lo decía pues el doctor, son personas que pueden pasar por cierto tipo de cosas para llegar a esto. Entonces es como esos lineamientos que nos da la Constitución y ese bloque de constitucionalidad basado en entidades internacionales. Hay un tema muy importante dentro de las ciencias sociales y tiene que ver con los adultos mayores, ¿cierto? Una población, profesor Hernando, futura abogada Evelyn y usted, futuro abogado Simón, nosotros hacemos muchos recorridos y vemos que están abandonados, están desprotegidos. Existen leyes en Colombia, no se preocupen, existen políticas públicas en Colombia. Joven Simón, ¿usted cree que los adultos mayores merecen más atención por parte del Estado? Sí, claramente sí. O sea, por parte del Estado se tiene que ser como un poco más rígidos en la protección de este tipo de personas y esta comunidad que tenemos. En el momento, y algo que se hace muy claro, es la ley 1850 del 2017, donde nos deja pues como claro la ayuda a este tipo de personas que son los adultos mayores, donde cumplen un papel importante dentro de nuestra sociedad, donde nos dejan claro la violencia como algo que no se debe hacer y que nos la reglamentan claramente a la prohibición, donde nos dan unas redes de apoyo y nos dicen que como familias qué obligaciones tenemos que tener frente a estas personas con el abandono que se ve demasiado, con todo este tipo de cosas que se le violan en derechos. Dentro del Estado se ha creado un fondo de solidaridad pensional, que es algo que lo viene rigiendo pues como el Estado, que lo crea el Estado, y que lo delimita como un programa al adulto mayor, ¿cierto? Donde hay unas especies de subsidios económicos directos e indirectos, donde estos directos pues se les da un apoyo económico a ellos y otros para fundaciones o entidades de servicio social y centros especializados pues en ellos, pero creo que se tienen que estructurar y hacer unas bases más sólidas para que estas personas se sientan más incluidas dentro de la sociedad. Vamos, tras el término de esta primera partecita,
hablar un poco de las personas en condición de discapacidad, ¿cierto? En nuestro ordenamiento colombiano a nivel jurídico habla de personas en condición de privación de la libertad, personas en condición de calle, pero hay un tema reglado por una normativa muy importante, que es la Ley 1996, que nos habla de las personas en condición de discapacidad. Y el profesor Hernando, ahora iniciando el tema, nos trató este punto. Por demás, no es para tenerles pesar ni riesgos. Totalmente. Es no. para vivir y convivir con ello en igualdad de condiciones, ¿cierto? Estudiante Simón, ¿protege el Estado a las personas en condición de discapacidad? Yo creo que se fundamentan en leyes, pero creo que hace falta un poco más. O sea, no solo es lo escrito, sino también lo que se pueda dar en ordenanzas, ¿cierto? Siguiendo pues ese lineamiento a lo jurídico, podemos ver que la ley 1618 de 2013 en su artículo 7 pues nos da también unos lineamientos, no solo para las personas como adultas, sino para los niños y niñas que están en esta situación, que son muchas personas en sí dentro de nuestro país, donde también nos dicen en el artículo 9 de esta misma ley, la 1618 de 2013, que nos dan unas garantías para la habilitación y rehabilitación de estas personas con sus necesidades y posibilidades que puedan tener para estar en su vida cotidiana, donde se les tienen que dar unos buenos servicios de salud, unos lineamientos de calidad en accesos, en estructuras, y una regulación pues de dotación, fabricación y mantenimiento de estas que estas personas puedan necesitar. Entonces, como que nos hacen claridad en lo jurídico a todo este tipo de personas, pero en sí, en la parte estructural, creo que hace mucha falta darle como cabida a este tipo de personas que lo necesitan tanto. Estudiante Evelyn, antes de entrar en la parte final con una pregunta muy importante, ¿el Estado debe proteger o no a las damas que están en condición de vulnerabilidad, estas damas que viven sus periodos menstruales, etcétera? ¿Cree usted que el Estado debe o regula bien la atención prioritaria a las damas que están viviendo en la calle, que viven en condición de calle? Bueno, yo pienso que no lo regulan como deberían, pero sí hay una sentencia la cual expide de que, pues yo lo dije ahorita, pues la mujer en situación de ambiente de calle y su gestión de higiene pues personal. ¿Por qué? Porque de aquí derivan muchísimas enfermedades, las cuales estas personas no están en capacidad de, ni económicamente, de sufragar sus cosas. Exacto, de por lo menos solventar esas necesidades que son súper básicas. También quiero hacer como un énfasis en que este tema que estamos nosotros tratando trata mucho de los derechos fundamentales. ¿Qué pasa? Que los derechos fundamentales son derechos que nosotros no son inherentes a nosotros, no se pueden enajenar, son nuestros. Y existe un mecanismo principal, el cual nosotros, todas las personas, tenemos derecho a de pronto a exigir la protección de estos derechos, la que es la tutela, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la puede generar cualquier persona que le estén vulnerando estos derechos. Entonces es como importante también saber este tema. Perfecto, vamos a entrar entonces en esta segunda etapa, profesor Hernando y estudiantes, en un tema muy importante y hace referencia a la vulneración de los derechos íntimos de los menores. Profesor Hernando, ¿qué aporte nos hace en las ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales, qué aporte nos regala la psicología y ellos darán su concepto desde el punto de vista del derecho? Profesor Hernando, quedamos bajo sus directrices. Bueno, doctor Delio, vea, yo pienso que hoy por hoy el hablar de esa parte tan mencionada que hoy tenemos en la parte del abuso del niño, la violación del niño, la violación del íntimo del niño o de la mujer, y que hoy a veces caldeamos ciertas instituciones como los maestros en la parte educativa, cómo caemos en ese error, o la misma iglesia, ¿cierto? Cómo abusamos de esa particularidad ingenua que tiene el niño o la mujer en muchas ocasiones. Desafortunadamente, el centro también de la parte que vulnera
el abuso en la parte de la intimidad del niño es la misma familia. El padre, en un momento dado, o el abuelo, o el tío, o el primo. Siempre se da en ese entorno familiar la parte del abuso de la intimidad del niño o de la niña como tal. Y fuera de eso, a veces el entorno en que está el niño, como el señor de la tienda, el amigo del lado, o el primo, o el vecino de al lado. Entonces, toda esa particularidad hace que el niño se sienta más vulnerado en muchas circunstancias. A ver, acá hay que tener en cuenta que cuando uno tiene estos elementos de vulneración frente al niño, o al adolescente o a la mujer, hay que crear unas rutas fundamentales. Esas rutas son esenciales. Y esas rutas, en primera instancia, se deben de crear con la parte de la denuncia como tal. Entonces aquí aparece la parte del abogado en su momento dado, la parte jurídica como tal y la psicología forense. Y quiero remontarme aquí a una cosita muy esencial que tengo aquí en mis apuntes. La psicología del derecho, la psicología en el derecho y sobre todo la psicología para el derecho. Y todo eso se hace a partir de la psicología jurídica como tal. Y desde el derecho como tal, ¿cierto? Entonces estos elementos hay que tener esas rutas. Primero, la denuncia. Lo que pasa es que nuestra sociedad a veces devela mucho la circunstancialidad del abuso sexual. Primero porque es el padre, entonces no se puede dar eso a la luz pública, o es el abuelo, o la madre, porque aquí en Colombia ocurrió una vez de que una mamá violó a su propio hijo, ¿cierto? Yo estaba como psicólogo practicante en la fiscalía y me tocó ese caso. Pero también hay circunstancias como ocurre en los municipios del Oriente, la parte del incesto, que es algo muy cultural, ¿cierto? El padre que abusa de su hija mayor, pero hay ciertas causas el por qué se da. Hay ciertas causas según investigaciones que yo he leído y que a la vez he revisado. Entonces, en esta esencia del incesto, tampoco se denuncia porque hace parte de la familia. El siguiente tema como tal es, después de la denuncia, es llevarlo a la parte jurídica, que el abogado tome decisiones apropiadas frente al castigo y la parte del castigo. Y luego aparece el psicólogo en el tratamiento del niño como tal, o de la niña que fue abusada. Entonces, hay que crear esas rutas fundamentales que a veces no se dan y no se develan. Entonces, ahí fallamos. Hoy por hoy, más sin embargo, tanto las mujeres como los niños como los adolescentes son capaces de divulgar quién los está abusando y quién los está violando o quién los ha violado en un momento dado. ¿Cómo participa la psicología? La psicología entonces participa primero con una terapia fundamental, y esas terapias están desde la parte de la psicología sistémica. Entonces hay que trabajar con la familia. Aquí hay que tener en cuenta la familia. Luego, la prevención y la promoción. El PIP, que eso lo debiera de hacer ¿quién? Las EPS, más sin embargo las EPS no lo hacen. Nosotros no tenemos esa promoción o esa prevención de las EPS ni frente a la parte de la enfermedad mental, ni frente a la parte de la sexualidad, ni frente a la parte del abuso sexual, nada, nosotros no tenemos nada de eso en las EPS. Y eso es una obligación desde la ley, que las EPS tengan prevención y promoción, y no lo hacen. Lo segundo es trabajo clínico con el niño, para que el niño vuelva a reajustar, ¿cierto?, su parte mental, que no quede ahí con ciertas heridas y ciertos resentimientos desde la parte cognitiva o desde su parte espiritual como tal. Ese niño también en muchas ocasiones va perdiendo su autoestima, pierde su voluntad, pierde su autonomía, y por eso hoy tenemos en los niños que son violados también la idealización suicida, la parte de la autolesión o la parte del cutting. El cutting es que los niños
empiezan a rayarse en el cuerpo, a cortarse en el cuerpo. Y todos esos elementos entonces ayudan, muestran de que ese niño fue abusado. Yo en mi terapia, en mi trabajo, tuve una niña de 16 años, violada por su hermano, y la niña empezó a autolesionarse los senos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella veía de que su hermano, la forma como lo violaba era que le colocaba el pene en los senos. Entonces ella empezó a autolesionarse los senos. Y entonces hay muchas muestras por las cuales los padres tienen que darse cuenta de cuándo su hijo está siendo abusado. Y son esos elementos. Y por último, entonces hay que hacer un trabajo interdisciplinario. Y esa parte interdisciplinaria, entonces aparece la parte neurológica, la parte psiquiátrica, la parte psicológica y el trabajo social. Porque también debemos de reconstruir esas causas que llevaron al padre o a cualquiera del miembro de la familia a ese abuso sexual del niño. Entonces aparecen también la psicoterapia, que la psicoterapia es una técnica muy fundamental para tratar las emociones de los niños, cómo se trabajan las emociones en el niño después de ser abusado, la parte mental del niño y sobre todo la parte emocional del niño, ¿cierto? En ese momento dado. Y se trabaja la terapia motivacional. ¿Para qué? Para que el niño empiece otra vez a regular sus emociones, sus conductas, sus comportamientos de una forma más apropiada. Y por último, se hace un trabajo de psicoeducación. Entonces, ayudarle al niño a entender cómo la vida sexual del hombre, por qué es importante la vida sexual del hombre y que no fue como le tocó a él. Esa es la particularidad de tener en cuenta con estos niños. Joven Simón, es un tema muy importante. El derecho, a través de normas, regula lo que le puede suceder al victimario. ¿Qué opinión le merece a usted desde el punto de vista del derecho el tema que estamos tratando? A ver, yo creo que más hablar de lo que el derecho nos regula, yo creo que debe de haber también algo dentro de las políticas y es la prevención a esto, ¿no? La prevención a que todo este tipo de abusos pasen, porque ningún niño está libre de esto, lastimosamente, porque la sociedad, como lo decía el doctor, está muy dañada. Entonces, más de hablar de lo que se le puede imponer o de lo que se puede hacer, es más de esa prevención que se tiene que llevar a los niños, y es ese acompañamiento que toda persona le puede dar a un niño, ¿cierto? Que es esa denuncia oportuna, ese apoyo moral que puede estar ahí, esa persona que estoy viendo algo raro, vamos a denunciar, vamos a acudir a tal parte, vamos a acudir a esto. ¿Por qué? Porque pues desde ahí comienza en hacer bases con el niño de que tiene un apoyo, no solamente dentro de la persona que le está causando esto, sino una persona externa a la necesidad que tiene pues de una ayuda. Entonces, más de lo jurídico, porque el Código Penal nos lo deja pues claro, el abuso de estas personas, pues de estos niños, cómo nos lo pone jurídicamente, pero también es como el llamado a hacer esa denuncia oportuna y hacer ese acompañamiento oportuno que se tiene. Señorita Evelyn, ¿qué aporte nos puede regalar en relación con el tema que estamos tratando? Bueno, en la ley está así, como lo dice mi compañero, está regulado por la ley 599 del 2000, en el artículo 208, que habla sobre el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Quiero también aclarar y dar un punto de la vulnerabilidad que tienen estas personas, los niños, porque más que de pronto hacer también un acompañamiento y todo eso, es la educación y el apego, el tener alguien en quien apoyarse, porque a veces no cuentan con las personas para esto, ya que como lo dijo aquí el doctor, a veces se cuenta con que fue el vecino, que fue el mismo familiar. Entonces también es estudiar este tipo de casos y de comportamientos de las personas, de los mayores con estos niños que son tan vulnerables. El profesor Hernando, los estudiantes de psicología como los estudiantes de derecho aprovechan mucho la cámara Gesell. Sí.
Los estudiantes de psicología como los de derecho deben conocer psicogramas, sociogramas. Le hacemos una última pregunta antes de entrar a las conclusiones. ¿Qué tan importante es la utilización de la cámara Gesell para ustedes, los psicólogos, para estos jóvenes que están estudiando derecho? ¿Qué tan importante es la utilización de esta cámara Gesell? Importantísimo. Primero porque se da la práctica del psicólogo frente a la entrevista. ¿Cómo debe hacer una entrevista? Nosotros los psicólogos debemos de tener una particularidad muy esencial ahí, y es que no se hace cualquier entrevista con un paciente, ¿cierto? Uno siempre debe programar el paciente y hacer un encuadre con el paciente. ¿A qué llamo yo encuadre? ¿A qué llamamos nosotros los psicólogos encuadre? Que en el momento del conocimiento, de la primera vez que va el paciente a nuestro consultorio, debemos de ir craneando cuáles son las conductas, los comportamientos y las acciones que se deben de implementar, o las técnicas que se deben de implementar con el paciente, con el cliente, como lo llamamos los psicólogos humanistas. Aclaro acá porque los psicólogos cognitivos le dicen paciente, los psicólogos humanistas hablamos de cliente, ¿cierto? Y el psicólogo dinámico habla de usuario. Entonces todos tenemos una particularidad en llamar a nuestro paciente de una forma diferente. Pero la cámara Gesell nos da pie para nosotros visualizar a través de un vidrio, ¿cierto? O de un espejo, visualizar cuál es la función corporal que tiene mi cliente dentro de las preguntas que hace el psicólogo o que hace el abogado frente a una conducta como tal, ¿cierto? Entonces, si ustedes de pronto ven las películas policíacas, cómo se utiliza, ¿cierto?, esa particularidad detrás del espejo para visualizar y entender la expresión corporal, la gesticulación, la parte facial, la parte emocional, la parte sentimental, o cómo expresa el paciente o el cliente la circunstancialidad que está viendo. Y desde ahí, cómo racionalizar todo lo que le pasa al paciente. Entonces, esa es la importancia de la cámara Gesell. Me honra que yo dite aspectos psicobiológicos del comportamiento humano, pero usted fue mi mentor, ¿sí recuerda? Aspectos psicobiológicos del comportamiento humano. Sí, señor. Esos gestogramas, esos cineciclogramas, cronociclogramas. Toda esa parte de lo que es el psicodrama, la parte de la expresión corporal, todo eso es importante en la parte del paciente, cómo mirarlo. Por ende, hay libros sobre la parte de la posición del rostro. La parte de las orejas, porque unos son más grandecitas, otros más pequeñas, la posición de la nariz, la posición de la boca, la parte de las cejas, todo eso lo manejamos nosotros, toda esa expresión facial, para poder determinar las emociones que está determinando ese paciente, ¿cierto? Vamos entonces a concluir con algo que nos sirva a todos los que de una u otra forma escuchamos este programa. Esto es al área administrativa, docentes, usuarios, estudiantes, egresados. Simón, para nadie es un secreto que el derecho es fundamental para regular la conducta de los asociados y que la psicología nos permite comprender esos aspectos psicobiológicos del comportamiento humano. ¿Qué conclusión tiene usted en relación con la población en condición de discapacidad o en relación con los habitantes en condición de calle o las personas en condición de privación de la libertad? Bien pueda, Simón. Bueno, yo creo que todos hacemos parte de alguna comunidad, sea hombres, sean mujeres, sea niño, sea adolescente, todo nos acoge algo y todo nos acoge la ley y a todos nos acoge una constitución dentro de nuestro país, ¿cierto? Con base a esto, digo yo que es importante tener como en sí un conocimiento, así sea mínimo, sobre esto que nos acoge, sobre unos derechos fundamentales que tenemos nosotros, que no nos violen esos derechos fundamentales, que siempre tengamos en cuenta que tenemos algo, un apoyo, una entidad, lo que sea, para que esto salga como a la luz y salgan unos derechos fundamentales bien, donde tengamos una vida digna, donde tengamos principios básicos para vivir bien. Y nada, o sea, que uno no está solo en ningún momento. Si se necesita ayuda, se busca la ayuda. Ser vulnerable no solo le pasan a las mujeres, también le pasan a uno como hombres y todo este tipo de personas. Entonces es dar como a la luz todo este tipo de cosas y que estamos apoyados en algo. Bueno, así como lo dice mi compañero,
es tratar de alzar la voz, de decir yo necesito ayuda, yo puedo, yo necesito, yo quiero salir de aquí. Y nada, pues dar de antemano como las gracias por la invitación, profe, y que pues nada, que de pronto esta charla les pueda ayudar a cualquier persona que nos está escuchando, de que hay una salida, una entidad, está el ICBF, existen muchas fundaciones a las cuales también podemos apoyarnos en todos estos procesos. Profesor Hernando, nos regala su amable conclusión. Bueno, yo pienso de que las ciencias sociales y humanas son esenciales en la vida de cada ser humano. Por ende, cada una tiene una particularidad. Cada una de esas 12 ciencias sociales que yo mencioné son importantísimas porque cada una trata a fondo el por qué el ser humano es tan complejo, el por qué el ser humano se piensa diferente, actúa diferente. Y fuera de eso, que está contextualizado por la cultura, la religión, la política, sus creencias, sus hábitos, sus hobbies, y todo eso lo lleva a tener unas conductas y unos comportamientos apropiados. Pero que estas ciencias humanas, y sobre todo la psicología y el derecho, cómo la trabajan y cómo le ayuda a este ser humano a que se adapte a la sociedad, sea un ser humano con estilo de vida saludable para la sociedad, le sirva a la sociedad y no esté comprometido en esta particularidad de la enfermedad mental, sino al contrario, que se adapte a la vida social para que sea un mejor ciudadano, partícipe y comprometido en la humanización y en la socialización de nosotros mismos. El derecho y la psicología hacen parte de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Y que tanto el ser humano, desde la parte espiritual o desde la parte motivacional, pues siempre vamos a tener falencias, pero que esas falencias se pueden también subsanar a través de las ciencias sociales y humanas, sobre todo la parte de la psicología que le ayuda al ser humano a salir de esos eventos, ¿cierto? Esa particularidad detonante de su vida y que lo lleva a tener un buen fin o adaptarse a la vida social, ser comprometido con la vida social, servirle a la sociedad y sobre todo participar de la sociedad, que eso es lo que hoy por hoy debemos hacer todos los ciudadanos, participar de ese bien común, servir, el poder es para servir y el servicio para servir. Francois Messier decía, conozco su dolor, conozco la tristeza que usted tiene en el alma, y tiene dos personajes grandes que le van a ayudar en el desarrollo de las mismas, decía él, el psicólogo, porque va a conocer su comportamiento interno, y el abogado porque lo va a defender y le va a coayudar a resolver todas sus inquietudes. Ahí observamos que dentro de las ciencias sociales, de las cuales hace parte el derecho y la psicología, hay una gran unión, y es la atención de los ciudadanos. Es esa amable colaboración que le podamos brindar. Ayer vi un gesto muy noble de un estudiante atendiendo en una fundación a un usuario y cómo entregó parte de sí para que esta dama, de ella saliera una pequeña sonrisa. El Estado colombiano nos permite, a través de políticas públicas materializadas en los municipios, en los departamentos, que se atienda con celeridad, con prontitud, con eficiencia, eficacia y efectividad a todas las comunidades de las que hemos hablado hoy, habitantes en condición de calle, personas en condición de privación de la libertad, comunidad LGBTIQ y más. El Estado tiene el enorme deber, la obligación de coadyuvarles a ellos. El número tan alto de personas que viven en la calle, citada por el profesor Hernando, un poco más, un poco menos, es el fiel reflejo del desconocimiento de los valores, de la inaplicabilidad de los principios, de la falta de creencias, de esa falta de tener certeza que les podemos colaborar. Un gran filósofo dijo: solo seremos felices cuando le servimos a Cristo disfrazado de prójimo. Y ese Cristo disfrazado de prójimo es el inferior.
aquel que tiene dificultades, y mucho mejor si le servimos a los animales, porque ellos son el centro de la espiritualidad. Bienvenida pues esta charla sobre las ciencias sociales, sobre las ciencias humanas, como lo dijo el profesor Hernando. Bienvenidos estos aportes que le van a servir de una u otra forma a los estudiantes de Derecho, a los futuros abogados, para entender que son el sacerdus, el sacerdote del servicio, y que de ellos depende impartir justicia, como le decía Ulpiano, darle a cada quien lo suyo, darle más allá de lo que él requiere, pero siempre con amor. Quien le ayuda al pariente, quien le ayuda al prójimo, al próximo, se está sirviendo a sí mismo. Y el derecho debe combinar eso. Gracias nuevamente a la Universidad Cooperativa de Colombia, a la Facultad de Derecho sede Medellín, al profesor Germán, que amablemente nos permite estar en este espacio para conversar, para disertar. Hoy, amablemente, a un profesor que le guardo un enorme respeto, y es el doctor Hernando. Pueden escuchar sus excelentes comentarios. A Evelyn, una niña que muestra bastantes valores y que quiere entregar de sí para que otros vivan mejor. Ellos han entendido el valor social del derecho. Extensivo este saludo al estudiante Simón, a quien pudimos referenciar ahora, y una anécdota que quedará para la historia. Servirle al prójimo es servirle a Cristo disfrazado de prójimo. Mil gracias. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.